buenos días, queridos hermanos, amigos y todos los que nos siguen a través de este medio, las redes sociales. Les damos una cordial bienvenida. Bienvenido todos los que estén conectados en este canal. Nos encontramos en las páginas en Facebook, estamos también en YouTube, estamos en el WhatsApp y quisiéramos que en estas tres páginas ustedes puedan también poder compartir con sus amigos, familiares y todo lo que se refiere en esta historia de la humanidad. Vamos a comenzar este estudio siendo ya el cuarto día de la semana, en la cual quisiéramos que ustedes formen parte de este estudio y también puedan grabar la verdad en sus corazones. Antes de poder comenzar este estudio, queremos invitarte donde estás, puedas detenerte un momento para orar. Vamos a comunicarnos con el Creador, vamos a dejar que Él sea quien dirija este estudio, Él sea quien haga la obra a través de su Espíritu Santo y nosotros únicamente seamos sus herramientas. Seamos mensajeros, seamos siervos de lo que necesitamos en esta época para predicar este mensaje. Vamos a orar, acompáñanos en la oración. Padre amado, en esta mañana le buscamos porque necesitamos de usted. Sabemos que el poder de su Santo Espíritu puede ayudarnos a grabar las verdades eternas. Acompaña a sus hijos donde se encuentren en toda la faz de la tierra. ¿A dónde va a llegar este mensaje? Vamos a tener un tema más para el día de hoy, pero sea usted quien dirija este estudio. Le pedimos estos favores confiando en la preciosa sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y su justicia perfecta. Amén. Bien, queridos hermanos, bienvenidos todos una vez más. Vamos a comenzar este estudio y el título para el día de hoy: el diluvio cubrió la tierra. El diluvio cubrió totalmente la tierra que Dios había creado en 6 días. Esa magnífica creación que en algún momento de la historia fue el libro abierto para Adán y para todos los seres de alguna manera que iban a existir. Ese planeta Tierra, que en toda su santidad estaba dado para el hombre, en un momento nuestros primeros padres lo perdieron. Satanás con su astucia engañó a Eva, y Eva fue un instrumento para llegar hasta Adán, y Adán también cayó en ese pecado. Y por esa causa hoy la tierra padece, y por esa causa la tierra hoy sufre también las consecuencias de ese pecado. Queridos hermanos, vamos a comenzar. Tenemos el libro de Génesis 7 al 9. Quiero invitarte a buscar ahí el libro de Génesis, el capítulo 7, y vamos a leer desde el verso 7 al verso 9. Si tienes ahí tu Biblia, acompáñanos. Es muy interesante poder leer la Biblia y poder meditarla, porque es la palabra escrita la que nos va a dar fortaleza en todo lo que se refiere a este camino que ha sido trazado. Dice la palabra del Señor: y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Una familia de 8 personas. Estaba Noé, su esposa, estaban sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Una totalidad de 8 personas que entraron al arca porque se venía un diluvio. No se venía una lluvia como de alguna manera caía, sino se venía un diluvio, algo que iba a ser dado en su época y que quedaría como ejemplo para esta época. Sería el diluvio que duró 40 días. Dice la Escritura: de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Los animales, aquellos seres creados sin raciocinio, los que le iban a dar la compañía a nuestros primeros padres, entraron de 2 en 2. Antes del pecado, animales puros; después del pecado, animales impuros. Y en un momento glorioso, en un momento, podríamos decir, para la historia,
esos animales comenzaron a caminar así misteriosamente, sin que nadie les llevara, sin que nadie les dirigiera. Pero eso era para el ojo humano, porque para el ojo divino había alguien que estaba llevando a esos animales. Había alguien que estaba dirigiendo a esos animales. Y vamos a ver cómo menciona el testimonio, cómo corrobora el testimonio. Por eso vamos a leer en esta mañana a la ley y al testimonio. Dice que Noé y toda su familia entraron al arca. Pudieron entrar más. De repente pudieron entrar el triple. De repente pudieron entrar el doble. No lo sabemos. Pero de alguna manera entraron solo 8 personas. Y 8 personas porque creyeron en la voluntad de Dios. Los demás perecieron porque no creyeron. En lugar de creer y de ayudar en la construcción, muchos se burlaron de aquel patriarca poderoso que predicaba la palabra con la práctica y con la teoría. Entonces, queridos hermanos, vamos a ver lo que dice el testimonio en Patriarcas y Profetas, la página 85. ¿Sí? Patriarcas y Profetas, la página 85 dice: el arca se terminó en todos sus aspectos, como Dios lo había mandado, y fue provista, dice, de alimento para los hombres y las bestias. ¿Sí? El alimento que en esa arca de 135 metros se había depositado era para subsistir la cantidad de días que se iba a demorar ese diluvio, y cómo a través de las fuertes aguas que estaban, ellos tenían que alimentarse de lo que ya estaban depositando dentro. Y entonces el siervo de Dios se dirigió su última y solemne súplica a la gente. Antes de entrar, Noé, como un siervo de Dios, dirige su último mensaje a ese pueblo que no era generoso, a ese pueblo ciego, amante de los placeres del mundo. Dirige su mensaje diciéndoles que viene un diluvio y que se arrepientan porque va a ser peligroso para ellos. Para ellos y sus familias, de alguna manera habían niños, mujeres, ancianos, pero muchos de ellos eran incrédulos porque no creían lo que iba a suceder. Con anhelo indecible, les rogó, dice, busquen un refugio mientras era posible encontrarlo. Les dijo, de alguna manera pueden esconderse. Él ya sabía que Dios iba a cumplir su promesa. Dios nunca falla. Cuando Él habla, se cumple. Y cuando Él dice lo que va a suceder, se cumple. Entonces, dice el testimonio, nuevamente rechazaron sus palabras y alzaron sus voces en son de burla. ¿Qué hicieron los antidiluvianos? Estos hombres y mujeres impíos en todo su esplendor, en toda su historia, rechazaron nuevamente esa reprensión, ese llamado. Dice, nuevamente rechazaron con sus palabras y alzaron sus voces en son de burla y de mofa. De repente reinó el silencio entre aquella multitud escarnecedora. ¿Por qué por un momento reinó el silencio? Porque estaba ocurriendo algo sorprendente, algo que en la historia no lo habían visto, pero que en ese momento bajo su mirada va a ocurrir algo. Animales de toda especie, desde los más feroces hasta los más mansos, se veían venir de las montañas y los bosques. Mientras ellos estaban burlándose, mientras ellos estaban hablando contra Dios y contra su siervo, sus animales de grande estatura, esos animales tanto limpios como impuros, estaban entrando para poder salvarse, porque la raza iba a subsistir a través del poder de Dios. Dice, y dirigirse tranquilamente hacia las manos, se veían venir de las montañas y los bosques. Tranquilamente hacia el arca, los animales obedecían la palabra de Dios. Podríamos decir, el Dios mismo, a través de su poder, está
llevando a los animales. Dice, obedecen la palabra de Dios, mientras que los hombres la desobedecían. Hermanos, nos detenemos en esto para hacer un paréntesis. ¿Cómo el hombre se ha vuelto? El hombre ya no tiene conciencia alguna. ¿Cómo poder explicar, queridos hermanos, que el hombre se ha embrutecido? Y el hombre pareciera un animal irracional, mientras que los animales pareciera que razonan más que los seres humanos. Es sorprendente lo que sucede, lo dice el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo menciona en el libro de Romanos, el capítulo 1, vamos a leer, hermanos, en esta mañana para poder corroborar a lo que estamos hablando, que es interesante lo que está presentando la lección para esta mañana. Hay algo muy interesante lo que dice el apóstol en el capítulo 1, ¿sí? Miren lo que dice, hermanos, capítulo 1, el verso 26 y el verso 27. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Interesante lo que dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. ¿Por qué Dios les entrega a pasiones vergonzosas? ¿Por qué ya Dios permite que estos hombres, estas mujeres se desarrollen en su pecado? Porque de alguna manera ya no quieren escuchar la voz de Dios. Porque de alguna manera se volvieron ciegos y sordos. Y miren lo que dice. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, contendiendo, dice, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Está hablando en la época de los antediluvianos, donde estos hombres habían perdido el control, ya no razonaban, pero parecía que los animales razonaban más que ellos, porque ellos estaban entrando al arca. En esta época también se ve de la misma manera. Pareciera que los animales razonan más porque, en el sentido de la alimentación, tú no le puedes dar a un animal un alimento que sea malsano, porque no lo comería. El animal preferiría que le des vegetales. Pero el hombre, sabiendo lo que es bueno para su salud, no lo consume, y consume lo que no debe ser. Dice el testimonio en dones espirituales algo muy interesante. Miren, queridos hermanos, cómo el hombre había tergiversado ya esa enseñanza, su carácter ya no era el mismo, y se habían llevado al descontrol de utilizar la ciencia para esa época. Dones espirituales, tomo 4, parte 1, página 121, miren lo que dice. Hubo una clase de animales muy grandes que perecieron. Esos animales no se salvaron. ¿Y saben por qué no se salvaron? Porque esos animales estaban bajo un experimento que habían hecho los antediluvianos para que ellos controlen a la raza humana. Y el plan de Dios no era que los animales controlasen a la raza humana. Una combinación, podríamos decir, de animales con hombres. Una amalgamación, como se le puede llamar. Es de ahí donde nace la idea de los dinosaurios, que hoy en día se da como existencia, y que de alguna manera hubo un mundo de los dinosaurios donde en algún momento fue destruido por un asteroide. Algo que no existe, pero que sí estos animales grandes, monstruos podríamos llamarle ya, existían, pero que estaban siendo ya animales feroces. Miren lo que menciona el testimonio, dice, una clase de animales muy grandes que perecieron en el diluvio. Dios sabía que la fuerza del hombre disminuiría.
Y estos gigantescos animales no podrían ser controlados por el débil hombre. Estos animales iban a reinar sin duda. Por eso, la inteligencia de estos hombres hacen que hoy en día cuenten historias fantásticas y se digan que los dinosaurios existieron y tenían prácticamente inteligencia más que los hombres. Solo que había sido una mezcla en la genética humana, y en eso el hombre científico para esa época, que tenía una capacidad enorme, más que los hombres de ahora, habían ya hecho una fusión, sin duda, entre esas dos sangres, donde el experimento les había dado como resultado estos animales gigantes, pero animales, podríamos decir, muy feroces, donde no se podía controlar, al menos que perecieran. Y eso sucedió. Dios destruyó a estos animales. Dios no había provisto en su creación estos animales. El hombre, rechazando lo que Dios había dado, trataron de contradecir y hacer que estos animales existieran. Dice la pregunta, queridos hermanos, estamos hablando del diluvio que cubrió la tierra. Y la pregunta dice, ¿hubo algunos animales en la tierra que no se salvaron? ¿Sí? ¿Hubo algunos animales en la tierra que no se salvaron? Y vamos a poner como respuesta los animales muy grandes. Y los animales muy grandes perecieron. Esos animales muy grandes, pueden poner entre paréntesis dinosaurios, porque así se lo conoce. ¿Sí? Animales muy grandes, y entre paréntesis vamos a poner como respuesta dinosaurios. O animales utilizados por la genética. ¿Sí? Entonces, en este sentido, qué interesante se vuelve todo este panorama al recordar cómo sucedió en la época. Y el libro de Mateo, en el capítulo 24, quiero invitarte a leer el verso 37 de Mateo 24, y mira lo que dice, para tener en cuenta que vamos, o ya estamos viviendo esos tiempos, que la palabra de Dios no se equivoca. Sí, la palabra de Dios no se equivoca. Y dice lo siguiente: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Más como en los días de Noé. Y estamos viviendo los tiempos o los días de Noé, donde la raza humana pareciera entorpecerse y la raza animal pareciera ser más inteligente. Queridos hermanos, vamos a una segunda pregunta. Sabemos que estamos entrando a una recta final de la historia de este mundo y necesitamos comprender cuál es el plan de Dios para nosotros. El plan que se ha sido trazado, pero no entendemos cuál es el plan para nosotros, a menos que leamos las Sagradas Escrituras. Dice Génesis capítulo 7, del 17 al 24. Vamos a buscar el libro de Génesis, el capítulo 7, del 17 al 24. Si tienes ahí tu Biblia, vamos a leer el párrafo 17 al 24. Nos va a ayudar mucho. Te aseguro que nos va a ayudar mucho el poder estudiar. Capítulo 7, del 17 al 24. Dice lo siguiente: fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. De sus 40 días que había caído la lluvia, el barco flotante que ayer veíamos empezó a elevarse y a moverse prácticamente como un papel. Y entonces dice, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. ¿Te puedes imaginar cómo estaba Noé y su familia dentro? ¿Cómo estaban los animales de aquí para allá moviéndose? Es increíble, ¿verdad? Las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Esas montañas que existían fueron cubiertos por el agua. Esos 40 días que empezó a caer la lluvia, hicieron su trabajo para que tapasen todo lo más alto que puede existir. Entre los árboles y las montañas se cubrió toda la tierra. El hombre pereció.
pero el hombre impío que no quiso obedecer la voz de Dios. El hombre que obedeció la voz de Dios se salvó. Pero eso no quedaría ahí, porque el pecado se tendría que coger en alguien para continuar su curso. Dice el testimonio, queridos hermanos, lo encontramos en Patriarcas y Profetas, la página 86 y 87. Durante 7 días después que Noé y su familia hubieron entrado en el arca, no aparecieron señales de la eminente tempestad. 7 días de prueba. Esos 7 días de prueba fue para Noé y su familia, podríamos decir, una preocupación interna. Del saber que Dios había dicho que va a llover, pero pasan 7 días o van pasando los días y la lluvia no cae. Y los que están afuera comienzan a dar burla, a dar queja y decir: Noé, ¿qué estás haciendo? Desiste en tu intento, estás loco de alguna manera. Salte porque no va a llover. Y todos se ríen y todos se burlan. Entonces dice, hermanos, durante ese tiempo se probó su fe. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. 7 días el mundo triunfó. Pero 7 días, sin darse cuenta, fueron dados tiempo de gracia para que se arrepienta. Y también para probar la fe de Noé. Y Noé lo concretó, y los impíos perecieron. Entonces dice, la aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error, y que el diluvio no ocurriría, a pesar de las solemnes escenas que habían presenciado al ver cómo las bestias y las aves entraran en el arca. A pesar de lo que ellos vieron, no lo querían creer. ¡Qué terrible incredulidad! Que a pesar de lo que vemos nosotros, a pesar de que alguien ha sido salvo en medio de esa pandemia que azotó a todo el mundo, en ese plan que Satanás había hecho para tergiversar la mente de los hombres, no se dieron cuenta que Dios estaba con ellos. Y si se salvaron, Él había llevado a cabo el cuidado de ellos, pero no se dieron cuenta. Los antediluvianos perecieron porque no se dieron cuenta que esos 7 días había una súplica, de alguna manera, para que se arrepientan. Para probar la fe de Noé y para que ellos se arrepintiesen. Entonces, y el ángel de Dios cerraba la puerta. Cuando el ángel de Dios cierra la puerta, ya nadie lo abre. Ya nadie lo abre. Continuaron las burlas y las orgías. Y hasta se mofaron los hombres de las manifiestas señales del poder de Dios. Miren qué interesante lo que dice, cómo empezaba a tornarse ese campo afuera, a burlarse. Y entonces dice, hermanos, se reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia violenta que no se había atrevido a manifestar antes. Imaginamos que golpeaban el barco. Imaginamos que querían de alguna manera quemarlo, pero no se podía porque ya había dado la orden Dios que no iba a suceder nada. Entonces, pero al 8º día, oscuros nubarrones cubrieron los cielos, y comenzó el estallido de los truenos y el centellear de los relámpagos. Pronto grandes gotas de agua comenzaron a caer. Nunca había presenciado el mundo cosa semejante, y el temor se apoderó del corazón de los hombres. Recién, cuando caen las gotas, en un mundo donde no caía agua como estaba cayendo, comienzan a preocuparse. ¿Es que acaso Noé tenía razón? Comienzan de alguna manera a decir. ¿Es que acaso Noé nos estaba diciendo la verdad? Parece que está lloviendo. Y comienza a dar su fuerza el agua. Dice, los adoradores de ídolos temblaron ante el poder de Dios, del Dios viviente, y comprendieron que había sido su corrupción e idolatría lo que había provocado destrucción. Los idólatras, que en su tiempo se burlaron de Dios, cuando estaban viendo la evidencia total
de esa manifestación del poder de Dios bajo esa lluvia que caía, empezaron a creer que era verdad. Pero ya era demasiado tarde. El tiempo de gracia se había terminado para ellos. Quiero poner la respuesta en esta mañana, después de 7 días en los cuales la fe de Noé fue probada una vez más. ¿Qué sucedió? Dice, fue el diluvio 40 días, crecieron en gran manera. Fue el diluvio 40 días y crecieron en gran manera. Yo quiero terminar en esta mañana y quiero invitarte a que tú puedas estudiar. Pero antes de que podamos terminar, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu deseo para el día de hoy? ¿Seguir existiendo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo o seguir existiendo por tus propias fuerzas? Y la segunda pregunta que te haría es, ¿qué decisión tomas cuando tú lees lo que le sucedió al pueblo antediluviano? ¿Y qué decisión tomarás sabiendo que esto vendrá, pero ya no con lluvia, con agua, sino con fuego? ¿Qué decisión tomarás tú? Si eres un padre de familia, si eres madre de familia, eres hijo, si eres un cristiano o alguien que esté escuchando este mensaje en esta mañana, yo quiero invitarte a que tomes una decisión. Entrar junto con el Señor. Entrar junto con Noé. Porque el arca está abierta para cada uno de los que quieren recibir la salvación. Que el Señor te bendiga. Un abrazo a la distancia. Nos encontramos en un próximo estudio el día de mañana. Bendiciones.